Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Son las 20 horas con 2 minutos en todo el territorio nacional. A continuación, ingresamos al siguiente tema. Elecciones en Colombia. Y para ello nos acompaña José Antonio Escobar, jefe de prensa de Televisión Universitaria, como también nuestro invitado especial, analista político Julio Alvarado. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, la bienvenida entonces a Julio y a Pepe. Yo quiero dejar claro siempre de que para invitar a todas nuestras entrevistas tratamos también de que el otro lado del camino pueda participar, y cuando digo el otro lado del camino es que invitamos siempre a la bancada oficialista, a la bancada opositora, y regularmente en el oficialismo nos niegan su participación, así es que por si acaso quiero dejar claro eso. Vamos a tocar un tema que nos ha parecido realmente importante. Lo hemos invitado a Julio porque Julio tiene un conocimiento interesante de todo lo que significa la diplomacia, relaciones internacionales, y es el tema colombiano. Así es, ya propuesto este domingo, ¿no? Que son las elecciones generales presidenciales de Colombia, un tema que, digamos, está connotando la atención de Sudamérica por el pretendido retorno a la izquierda, si es que se consolida o no. En Perú ya se ha dado, en algunos casos en otros países. Y bueno, hay tres candidatos visibles. Julio, muy buenas noches. ¿Qué se espera del plebiscito este domingo en Colombia? Muy buenas noches, les agradezco por la invitación. Bueno, es yo creo que muy pocos pueden predecir qué es lo que va a suceder el domingo. Contundente. Las encuestas son contundentes, o sea, lo que sí sabemos hasta el momento es que el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, va adelante. 40%. Por eso digo, movible. Hay que ver, algunos dicen que en la primera vuelta obtendría ya el 50 más 1% y sería elegido. Otros señalan, otras encuestas, que esa situación no se daría y que habría una segunda vuelta. Por eso todavía la situación está muy compleja, muy difícil de percibir. Pero yo quisiera, antes de entrar al detalle en sí, un poco poner en contexto, porque Colombia es un país sui generis en América Latina. Ellos están prácticamente en un conflicto armado desde 1948. O sea, no es un tema de ayer, de antes de ayer, sino viene desde 1948, cuando estos dos partidos, el conservador y el liberal, se enfrentan, y ese año lo asesinan a un candidato liberal, Gayán, y desde ese momento se desata una violencia que se ha profundizado hasta nuestros días. Tiene sus ciclos de todas maneras, ¿no? Así es. Han habido momentos muy intensos, muy fuertes, y otros ciclos de no tanto, pero además con otro aditamento que hay que saberlo entender, en la presencia también del narcotráfico penetrados en diferentes esferas de la vida nacional y particularmente en las del poder, ¿no? Así es. El narcotráfico especialmente va a comenzar a ingresar, al integrarse o a perforar estos grupos guerrilleros más o menos desde la década de los años 80, ¿no? Entonces, por eso digo que es un conflicto muy sui generis, muy lamentable, porque en el primer periodo entre el enfrentamiento entre conservadores y liberales, entre 1948 y 1960, más o menos murieron 200,000 personas. Y desde 1960 hasta la fecha, ya cuando surgen este nuevo tipo de guerrillas, que son las guerrillas de orientación marxista, siguiendo el ejemplo cubano, etcétera, se calculan que son más o menos ya unas 280,000 personas que han sido asesinadas en este conflicto. Ahora, en esa situación, siguiendo esta hipótesis y consolidando algunos casos históricos, guerrilla e izquierda siempre se han juntado, ¿no? Es decir, ahora Petro, candidato de la izquierda con un 40% en encuestas preliminares, Federico Gutiérrez de la derecha con un 24% y Rodolfo Hernández muy lejos con un 12%, aunque ha subido al 18% en los últimos días. ¿La izquierda podría retomar un poco casada con todo este contexto que hablamos? Bueno, hay que recordar que en la última elección del 2018, ¿no?, Petro llegó a tener el 42% en la segunda vuelta. O sea que
Y por eso señalo yo que esta polaridad en la sociedad colombiana es la que no ha permitido todavía que una opción de izquierda sea gobierno, ¿no? Justamente porque hay ese rechazo. Ha habido el rechazo, no sabemos ahora cómo se va a comportar el domingo la población colombiana, pero ha habido un rechazo a estas propuestas de izquierda por esa violencia que se ha generado y, como decía muy bien Omar, en las últimas décadas, esa fusión o ese entronque del narcotráfico. Entonces, es una situación demasiado complicada y a eso se suma naturalmente una situación socioeconómica muy crítica. Áreas rurales pobres. Y a eso es a lo que quería ir. Es decir, tenemos que entender que los partidos tradicionales y que no manejan el discurso de la izquierda se han aplazado en la solución de los diferentes problemas estructurales de la vida colombiana. Porque si bien vemos en algunos espacios una presencia de Colombia realmente muy fuerte en diferentes ámbitos, tanto en el económico como, no sé, en el artístico, en el deportivo, Colombia se ha vuelto una potencia muy importante, pero cuando uno mira el entramado social y sus dificultades de orden económico, social, acceso a salud, han habido cosas que se han superado, pero hay una estructura terriblemente complicada que no se ha solucionado. Sí, es tan complicado porque, como tú decías, en el aspecto económico, Colombia es una de las economías más estables de la región, ¿no? Sí, sí. Tiene tasas de crecimiento muy interesantes, se ha logrado posesionar internacionalmente. Quien no conoce el café colombiano, es una marca, es un sello a nivel internacional. Ha habido mucho desarrollo en las ciudades, en ciudades intermedias, pero hay un desfase con el área rural, ¿no? Ahí los niveles de pobreza son muy elevados y los indicadores de desigualdad igualmente. Colombia es uno de los países donde existe mayor desigualdad en América Latina. Entonces, si bien la derecha ha tenido éxito en el ámbito económico, ha tenido éxito en el desarrollo de sus ciudades y ciudades intermedias, donde sí se ha aplazado es todavía en encarar la solución del problema del área rural. Pero históricamente la izquierda tampoco ha tenido mucho éxito en Colombia y en todos sus procesos electorales, ¿verdad? No, justamente no han tenido éxito por ese rechazo que existe todavía en la mayoría de la sociedad, por la violencia, ¿no? Por la violencia generada por la izquierda, ¿no? Justamente el candidato Petro fue miembro de un movimiento guerrillero, el M-19, que estuvo vigente más o menos unos 16 años, ¿no? Entonces, esa violencia que ha generado tantas muertes, son más de 7 millones de desplazados dentro de Colombia por la violencia, por la guerrilla. Imagínense, es más de la mitad de la población boliviana que ha tenido que salir de sus hogares por esta lucha armada que han generado estos movimientos guerrilleros. Entonces, por eso es una situación muy contradictoria y esa sociedad lamentablemente está muy, muy dividida. Ahora, ¿cómo se mira la estructura del poder en Colombia? ¿Y por qué digo cómo se mira la estructura del poder? Porque Colombia ha sido una suerte de modelo, Julio, en algunos momentos de descentralización, de autonomía. Yo recuerdo que incluso el modelo boliviano estuvo examinando muy fuertemente el modelo colombiano. Entonces, a partir de eso se pensaba que Colombia estaba avanzando de forma muy interesante a consolidar un modelo que podía solucionar muchos problemas. Esto quiere decir que su modelo no ha sido capaz de solucionar. No, ha funcionado, pero sí, vuelvo a señalar, ha funcionado en las ciudades principales y en las ciudades intermedias, pero no en el área rural, a tal punto que hay zonas que, entre comillas, están liberadas, es decir, que el Estado no puede entrar. Entonces se ve un desarrollo en Colombia, pero un desarrollo desigual porque está en la zona urbana. Entramos al área rural y ahí tenemos ya serias dificultades donde la guerrilla realmente tiene también apoyo, no es que está sola, aislada de ninguna manera. Y porcentualmente, ¿cómo está distribuida la población en Colombia? ¿Hay más población rural o más urbana? No, naturalmente que hay más urbana, hay más población urbana,
pero también hay unos cordones de pobreza en las áreas urbanas, ¿no? Que son las que están apoyando en este momento al candidato Petro. Ahora, el actual esquema de gobierno está saliendo no precisamente destrozado en términos de apoyo, digamos, ¿no? Está saliendo con un perfil, si no el que se quisiera, pero está saliendo con un perfil no de los peores, digamos. Pero también en Colombia hay una suerte de mucha intromisión de una clase política tradicional que, pese a que han habido gobiernos, ha seguido una intromisión muy fuerte en sus esquemas de poder, en un momento críticos, en otro momento proactivos y reclamando determinados tipos de intereses. ¿Cuánto daño le ha hecho en el que esta política no se haya refrescado constantemente, por decir algo, no eliminando, sino sacando esos viejos liderazgos? Te puedo dar nombres de expresidentes con un protagonismo muy fuerte en la política colombiana hasta ahora. Sí, el gran problema de esos sectores ha sido que no ha podido encarar el tema agrario. O sea, la falta de una reforma agraria en Colombia es una de las principales para que se mantenga este estado de violencia, lamentablemente, en este país, ¿no? Se han tratado de haber reformas hasta, les recuerdo a los distinguidos televidentes, en 1962, cuando Estados Unidos lanza el programa La Alianza para el Progreso, para contrarrestar a la revolución cubana. Uno de los puntos en la Alianza para el Progreso, la propuesta norteamericana, era justamente hacer reformas agrarias, porque vieron que la revolución triunfó en Cuba. ¿Por qué? Porque no hubo reforma agraria. ¿Por qué el Che fracasó en Bolivia? Porque hubo reforma agraria. Entonces estaba clara la situación que el tema agrario, la reforma agraria, era un tema fundamental para que las sociedades sean más pacíficas y haya un desarrollo social. Pero en Colombia, lamentablemente, eso no se ha llevado a cabo y las consecuencias se las está viendo hasta Ahora, cuando se habla de Colombia, indiscutiblemente también hay que incluir, desgraciadamente, el tema del narcotráfico, que nunca ha dejado de existir en este país, así muy poderoso. Los cocales a la par han ido creciendo también. Ahora, ¿cuál es el grado de importancia que podría tener el narcotráfico en este proceso? Es decir, ¿está inmerso, ha podido inmiscuirse, adentrarse en la política? Así es, quiero recordarles, hace 2 semanas hubo el famoso paro armado. Es decir, los grupos narcotraficantes dijeron, ¿no? En estas zonas no se mueve nada. Y más o menos 1/3 del país estuvo paralizado. O sea, el poder del narcotráfico en Colombia es muy fuerte. Y esa alianza que se ha generado entre los grupos armados y el narcotráfico es que genera esta situación tan crítica y tan complicada en Colombia. Ese es el temor, yo creo que es básico para girar un poco a la izquierda, ¿no? Entendiendo la fusión que han tenido violencia y narcotráfico e izquierda, ¿no? Así es, así es. Yo también coincido que esa alianza que se ha dado con algunos grupos guerrilleros, eso ha desprestigiado bastante, ¿no?, a la tendencia de izquierda en Colombia. ¿Cuánto afecta a la estructura de poder en Colombia, a la que ha ejercido el poder, digamos, durante todo este tiempo presente, pasado, por utilizar un nombre o un calificativo, el que se hayan encarado soluciones que han sido muy controversiales en Colombia, porque ha polarizado a la sociedad colombiana? Recuerdas que tiene que haber un referéndum donde se perdió finalmente el referéndum. Es decir, parecía que lo que hizo la propia estructura de poder en intentar solucionar el tema de la guerrilla y la violencia en Colombia no le dio resultado en recibir el apoyo mayoritario de la población. ¿Qué perjuicio ha significado para esa estructura de poder? Naturalmente que las clases tradicionales dominantes en Colombia se han debilitado, pero lo que no se ha debilitado es la institucionalidad. Y por eso digo, Colombia es sui generis, no podemos comparar con ningún otro país. Miren ustedes lo que ha sucedido en Colombia cuando la Corte Suprema de Colombia le dice al expresidente Uribe: un momento, señor, usted no puede hacer lo que quiere. Y Uribe era un presidente que tenía mucha fuerza, mucho poder, pero la institucionalidad en ese país tan complejo se impone y le dicen: usted no puede seguir así y tiene que cambiar, no puede violar usted las leyes, etc. Entonces,
esa clase dominante tradicional también ha sido capaz, por eso tiene sus claros y oscuros, ¿no? Ha sido capaz de crear esa institucionalidad que está vigente, pero que no llega, como digo, a todo el territorio nacional. Entonces, pese a las encuestas, los números que arrojan una ventaja notable, ¿difícil pronóstico? Yo creo que es difícil, yo creo, por lo menos, si a mí me preguntan que No se la juega. Petro gana el domingo, gana. Pero ahora, el porcentaje que gane con el 50% más uno, lo veo muy difícil, pero en Colombia todo es posible. Nos ha demostrado García Márquez con su novela 100 años de soledad. A ver, yo quiero ir más allá ahora de Colombia. Asumiendo que las encuestas son correctas y que hay una tendencia que gane Petro, ¿cómo se mueve el mapa geopolítico de nuestra región? Brasil con una tendencia que vuelva Lula, Argentina con el Fernández y los Kirchner nuevamente muy fuerte, Chile con un gobierno de izquierda, Perú de izquierda, Bolivia de izquierda, Venezuela, es decir, Nicaragua, más arriba. claro, pero ¿está complicado el escenario o no está complicado o es una insurgencia de una nueva posibilidad de pensar la construcción de la región y la construcción particularmente de los estados? Sí, yo considero que son situaciones totalmente diferentes lo que puede pasar en Colombia, lo que está sucediendo en Chile con lo que pasa en Ecuador, o sea, la izquierda o en Brasil. Miren ustedes la alianza que acaba de hacer Lula. Lula no se ha radicalizado, por el contrario, ha hecho alianza con un partido de centro derecha. O sea que el Lula salió presidente, tercero, ¿no? sí, el salió tercero. O sea, el Lula presidente no es el Lula candidato ahora. Ha cambiado, no se ha radicalizado a la izquierda, más bien ha girado hacia el centro. Eso estamos viendo ahora también en Chile, ¿no? Chile ha tenido una posición muy crítica el presidente Boric frente a Venezuela, frente a Cuba. O sea, generalizar y decir todos son de izquierda, no. Y yo asumo aquella teoría de la famosa izquierda vegetariana y la izquierda caníbal, cuando dicen la izquierda vegetariana en América Latina es como Uruguay, el Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que Boric está yendo en esa dirección, en esa izquierda moderada. Y el propio ¿no? Perú tampoco quiere ser tan radical, ¿no? No, pero es diferente. Yo creo que Castillo quiere ser más radical, pero no puede. No puede. Otra vez, la institucionalidad que hay en Perú no le permite a Castillo tomar las medidas como él quisiera. Él ya quisiera una nueva constitución, lo ha planteado, pero la institucionalidad lo ha frenado. Le ha dicho, ese no es el mecanismo, eso no se puede acá en Perú. Entonces, y con los Kirchner todos los pronósticos señalan que el próximo año va a perder el kirchnerismo en Argentina. Es posible, ¿no? O sea, es una izquierda tibia, si podemos entender así. O sea, no tan radical como la anterior. No, yo no creo que si gana Lula y si gana el mismo Petro, no creo que tenga una posición que se alinee con Venezuela, con Cuba, no creo. Porque además Colombia tiene el grave problema de los millones son 3 o 4 millones de venezolanos que tienen en este territorio. Entonces, por eso digo, a Colombia hay que mirarla desde una óptica totalmente diferente. Muy bien, gracias por la gentileza, como siempre, Julio. Te estamos convocando en cualquier momento. Gracias a ustedes, un gusto de estar en el canal de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Me quedo con la institucionalidad que ha puesto de ejemplo de varios países que deberíamos tenerla, ¿no? Pero claro, aquí se dio a la apertura de una constitución que después hay que saber respetar la institucionalidad, es complicado en algunos. Fundamental para vivir en un Estado de Derecho. Gracias, Julio. Estábamos con Julio Alvarado, docente de nuestra institución, pero además conocido analista político y económico. En unos instantes tenemos muchísimo más para usted, amable televidente. Televisión para ti.